Bienvenidos al primer episodio de Lo desconocido en muchas voces. Hoy les presentaré una comparación entre dos de los personajes más aterradores y que siempre han vivido en nuestra memoria de México, el Charro Negro y la Dama de Blanco. Uno se pregunta, ¿qué diferencias y similitudes hay entre dos de las leyendas más conocidas en todo México? Comenzaré con una breve introducción a las leyendas en general, basándome en el capítulo Introducción General del libro Antología de Leyendas de la Literatura Universal por Vicente García de Diego. Básicamente, la leyenda no merece tal nombre más que cuando ha tomado su tema en la tradición o cuando ha perdido la conciencia de su origen literario y se ha incorporado a la transmisión oral del pueblo. La esencia general de una leyenda te hace dudar, te posiciona en un tiempo y espacio específicos con detalles sobrenaturales que te hace preguntarte en serio, ¿esto pasó? Aparte, otros rasgos que tiene la leyenda es obviamente la exageración, el entorno maravilloso que nos da, cada región se apropia de la leyenda cuando llega a escucharla, promueve la admiración del lector y es un caso impresionante. Exteriormente a su esencia, la leyenda también toma encanto en su énfasis repetitivo y cómo al contar la historia uno crea la atmósfera con el cuerpo, la voz, los gestos de las manos y los ruidos. Lo más importante de una leyenda también es que se enfoca en las creencias, valores y sentimientos de los pueblos. Las leyendas orales vivirán para siempre y cuando una persona las escribe, la mayoría del tiempo es solamente para conservarlas. Quisiera aclarar ahorita que voy a leerles las leyendas que al referirme a la Dama Blanca me estoy refiriendo a La Llorona, porque técnicamente si buscas la leyenda de la Dama de Blanco en Google, te aparecen muchísimas historias de muchas mujeres que murieron a causa de accidentes o violaciones tremendas. Entonces aquí me voy a estar refiriendo a La Llorona. Ahora comenzaré con la leyenda que nos cuenta Luis González Obregón en su libro Las calles de México. Después continuaré con el de las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, un español que fue parte de la conquista del Imperio Mexica. Cabe aclararles una cosa, y esto es un pequeño secreto. Las leyendas cuando se cuentan siempre deben ser en pasado. Siempre los debes hacer de noche con cierta protección como el fuego y el agua y siempre lo que empiezas lo tienes que terminar. Entonces, vamos para la noche. Y se hizo de noche. Comencemos con la primera leyenda. La Llorona. Después de la conquista y más o menos a mediados del siglo XVI, los vecinos de la Ciudad de México se escondían en sus casas a la medianoche, ya que tristes y prolongadísimos gemidos de una mujer se escuchaban. Los osados se atrevieron a seguirla por las oscuras noches, donde la luna caía como manto vaporoso. La mujer vestía de un traje blanquísimo y blanco y espeso velo cubría su rostro. Con paso lento a través de todas las calles, llegaba a la Plaza Mayor, donde de rodillas lanzaba su último y angustioso lamento. Después en pie, llegaba hasta las orillas del salobre lago, donde su sombra se desvanecía. Y así termina la primera leyenda. La segunda leyenda de la Llorona cuenta que una mujer indígena se enamoró de un hombre español, pero cuando ella pidió formalizar la relación, él se negó por su alta y la abandonó. Esto enloqueció a la mujer, por lo que una noche tomó a sus hijos y los fue a matar al río. Al darse cuenta de la locura que había hecho, solo pudo gritar, ¡ay, mis hijos! Desde entonces, su espíritu vaga por las calles de la Ciudad de México y por los canales de Xochimilco buscando los espíritus de sus hijos fallecidos. Y así termina esta leyenda. Cuenta la leyenda que por los cerros y caminos solitarios del viajero se encuentra al Charro Negro. Su nombre proviene del elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro y plata. Se le puede ver siempre montado sobre su leal caballo. El charro antes provenía de una familia humilde. Él mismo a veces no comía por días para ahorrarse unos pesos y poderse comprar un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos manchadas de tierra. Después de la muerte de sus padres, él tomó la decisión de invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo, pero Lucifer se apareció. Al ver en sus ojos ese gran deseo, el diablo le ofreció dinero infinito, a cambio de su alma. El charro, altivo y valiente, no se asustó y aceptó. Con el paso del tiempo, las mujeres, las apuestas y el vino lo habían agotado. Nadie en su riqueza lo amaba. Él ya se había olvidado del trato, pero el diablo se le apareció para recordarle la hora de cobro. Asustado, intentó cubrir su casa de cruces, pero en un arranque de miedo tomó a su mejor caballo, juntó una bolsa de monedas de oro y huyó en medio de la noche. El diablo se dio cuenta de la huida y se apareció para llevárselo. Iba a esperar a que te murieras para cobrar la deuda,
Pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El caballo del charro trató de defenderlo, pero él se secó sobre su montura, sin carne, y su ajuar de charro colgaba de sus huesos blanquecinos. El diablo igual condenó a la bestia fiel, y desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno, y a salir de ahí solo para cobrarles a quienes tienen deudas pendientes con Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero, traicionado por su avaricia, tome su lugar, aceptando las monedas de oro. Solo así él descansará en paz. Y así termina esta leyenda. Después de escuchar ambas leyendas, vamos a tomar sus elementos por separado, los analizaremos y los compararemos para encontrar las similitudes y diferencias entre ellas. Comenzamos con el charro negro. El charro negro en Tlalpan y en Xochimilco se le conoce con relación a la muerte, pero también con el diablo en sí mismo, con un cambiaformas capaz de volverse serpiente a hombre y hombre a serpiente, también como un hombre seductor que busca robarse a las mujeres para después devolverlas envejecidas. También persigue a los borrachos del pueblo y finalmente tiene un vínculo muy fuerte con la cueva del aire conocida como el charro del viento. Aquí tenemos otra pequeña leyenda en donde el charro mismo bajó del cerro en donde estaba la cueva para pedirle a los pobladores que le dejaran sus ofrendas, ya que sin eso él mandaría los vientos y las tempestades. En los elementos de su leyenda básicamente se resume en que es un hombre, obviamente, que no está vivo pero tampoco está muerto. Esto lo podemos considerar la inmortalidad, ya que pues nunca descansará en paz. Monta un caballo negro, tiene un traje de charro negro, hizo un trato con el diablo, tiene fuerte contacto con los elementos del agua y el viento porque a fin de cuentas de la cueva el charro del viento también surgen los manantiales del pueblo y finalmente se pasea en la noche amenazando con castigar a quien se encuentre. Empecemos con el elemento del hombre charro. Irónicamente, empezando utilizando la definición del diccionario de la Real Academia de Español, el charro en México es considerado un jinete que viste traje especial, compuesto de chaqueta corta, camisa blanca y sombrero de ala ancha y alta copa cómica, con pantalón ajustado para los hombres y falda larga para las mujeres. Ahora, basándonos en el artículo de Ricardo Pérez Montfort, licenciado maestro y doctor en Historia de México, comenzaremos con los antecedentes de los charros aquí en México. Todo comienza durante la conquista, cuando los caballos fueron introducidos al continente americano. En el virreinato a los indígenas se les tenía prohibido montar o poseer caballos, pero como era necesario para la ganadería, utilizaban vaqueros, que en general eran mestizos. Con el tiempo y después de la independencia se empezó a ver mucho más seguido los hombres a caballo, que eran propietarios de pequeñas granjas y por sus rasgos mulatos o indígenas eran conocidos como chinacos. Ya después de la Revolución Mexicana, con un país dividido y en reconstrucción, se dio a la búsqueda de un emblema nacional que uniera al país. Los medios de comunicación de principios del siglo XX, como la prensa, la radio, el teatro y el cine, se encargaron de posicionar al charro como figura representativa en México y le dieron las características de macho, borracho, mujeriego, fanfarrón, valiente y aguerrido, que de hecho coincide con los rasgos que les leí en la leyenda, pero también con este hombre seductor que vemos en Xochimilco y en Tlalpan. El siguiente elemento que vamos a analizar es el caracterísimo traje de charro negro. El traje de charro negro que se utiliza en las leyendas se le conoce como traje de gran gala, representando la mayor etiqueta y riqueza, que coincide con la avaricia y deseos iniciales del personaje en la historia. También de acuerdo a Federico Aguilar Tamayo, en su tesis doctoral Del sombrerón a la tizigua, un estudio sobre la leyenda de espantos en Chiapas, la negrura de su ropa representa el mal y la noche. También su gran sombrero siempre lo trae abajo para ocultar su mirada y sus intenciones bastante macabras. El siguiente elemento que encontramos es el elemento del diablo. De acuerdo al diccionario de símbolos de Juan Eduardo Schillot, el diablo se relaciona con el deseo en todas sus formas pasionales, las artes mágicas, el desorden y la perversión. Por eso no es ninguna sorpresa que el personaje recurriera al diablo cuando su avaricia era insoportable. Aparte, aquí hay una relación bastante fuerte con la religión católica que se venía presentando en la época colonial. A pesar de ello, en los siguientes elementos que nos encontramos, que son su relación con el agua y el viento y la capacidad de transformarse en serpiente, son coincidentes en la tradición indígena prehispánica. De acuerdo a López Austin, dentro del trabajo de Mariana Portales y Vania Siláez, antes se rendía tributo a la figura del Calpulteotl,
y lo podemos asociar con el charro, ya que ambos se presentaban siempre en el cerro, manejaban la distribución del agua y del viento, como les conté antes en la otra leyenda, y podían asumir forma humana a pesar de que no lo eran. Así podemos encontrar un pequeño toque prehispánico a la leyenda dominada por elementos coloniales en Xochimilco y Tlalpan, así como una segunda cara al charro negro. Y ahora comenzamos con la Llorona. Los elementos de la Llorona básicamente se resumen en una mujer / madre que usa un vestido blanco, es igual inmortal porque no está viva pero tampoco puede descansar en paz, con fuertes conexiones al agua, y al vagar en la noche se escuchan sus gritos. También en Xochimilco y en Tlalpan se le conoce como una mujer preciosísima de vestido blanco que seduce a los hombres para después entregarlos a la pena eterna. El primer elemento que analizaremos es el de mujer y madre. Esto nos dará una completa vuelta a sus orígenes, posiblemente, ya que basándonos en el artículo de Elena Rivas en la revista electrónica Razón y Palabra, se dice que mientras la conquista estaba sucediendo, cerca del siglo XVI, las señales a Moctezuma del desastre siguen apareciendo. De hecho, la Llorona se le conoce como el sexto presagio, ya que habla sobre una mujer que gime y llora, diciendo: «Mis muy queridos hijos, ya llega nuestra partida, ya estamos a punto de perdernos. Oh, hijos míos, ¿a dónde os llevaré?». Según Fray Bernardo de Sanjau y Hernando Álvarez Tesosomoco, esos gritos los profería un diablo. Pero, de hecho, en el artículo nos damos cuenta que no era un diablo, sino Cihuacóatl, la mujer serpiente, diosa de la guerra y los nacimientos entre los mexicas. Aquí podemos ver cómo los españoles consideraban al diablo a cualquiera de nuestros dioses antiguos. Pero en fin, la Llorona también se relaciona con otros nombres. En la cultura náhuatl se le relaciona con Tonantzi, nuestra madre, también Totzi, nuestra abuela, Coscamiu, collar de espigas, Tlateloltl, diosa de la inmundicia, y desde luego Coatcuitle, la de la falda de serpientes. Estas deidades se les atribuye la maternidad de los dioses, el hombre, y el símbolo de la serpiente se relaciona en la cosmovisión mesoamericana con los poderes relacionados a la naturaleza provenientes del inframundo. Hay que considerar también que estas diosas utilizaban vestimentas blancas, tenían largos y negros cabellos y de hecho representaban a todas las mujeres de diferentes edades, desde la más joven hasta la más anciana, por lo cual su representación eran los poderes femeninos. Como podemos ver, la Llorona anteriormente tenía un poder impresionante como madre y mujer en la época precolonial, pero se tiene la teoría de que cuando llegaron los conquistadores españoles, todo esto sufrió una transformación increíble. ¿Por qué? Obviamente, si alguien preguntaba ¿quién es esa mujer de blanco que está rondando las calles?, nadie podía responder «es una diosa que está llorando por sus hijos mexicas», porque se le consideraría blasfemia. Es por eso que se tiene la teoría de que los conquistadores tomaron la leyenda y la moldearon a su gusto, creando esta tradicional que todos conocemos de una mujer que por el desamor de su esposo, que ahora consideramos que es un soldado español, mató a sus hijos en el dolor y la pena y la locura. A pesar de ello, la esencia indígena de la Llorona no se borró por completo, ya que hay distintos elementos que se mantienen, como que se presenta en la noche, su vestimenta blanca, su largo y negro cabello, el grito desesperador de «¡ay, mis hijos!» y la presencia del agua. Otro elemento a considerar es la vestimenta blanca. De acuerdo al diccionario de símbolos de Juan Eduardo Schirlot, el color blanco tradicionalmente se relaciona con las deidades. Como ya mencioné anteriormente, esta es una evidencia del origen de la Llorona con relación a la diosa Cihuacóatl. Pero también el blanco, en la psicología del color, al igual que el negro, evoca un todo y una nada. Es considerado el más completo y como el color de la perfección, siendo el más puro. Es por eso que las novias en nuestro país se casan con ese color. A pesar de eso, de igual forma se considera el blanco como vacío o despego. Y es que también se le relaciona con la muerte, porque no hay ninguna como, digamos, estímulo dentro de ese color. Esto lo podemos relacionar con la leyenda, ya que este elemento, la vestimenta blanca, marca el final de una vida y el inicio de otra como espectro. Como la muerte se la llevó, la Llorona regresó. Otro elemento que quisiera agregar a la vestimenta es el velo blanco de la Llorona. De acuerdo a la leyenda colonial, esta mujer estaba en unión y con hijos de un soldado español. Pero, de acuerdo a Andra González, literata y redactora independiente de una revista de bodas, en la Iglesia Católica el velo originalmente expresaba el retiro de la vida exterior y resguardaba la virtud de la novia. El rostro velado se traducía en castidad y entrega total al esposo.
Considerando los fuertes rasgos de esta versión de la leyenda con la época colonial y la religión católica dominante, este velo puede simbolizar la desesperación de unirse formalmente con el hombre y cómo el engaño de éste la había enloquecido. También se puede considerar que en varias versiones de La Llorona se utiliza el velo como medio para ocultar su cara, que cuando uno se lo levanta muestra una cara de caballo o de calaca. Se dice que tiene una belleza incomparable, pero ese velo oculta sus verdaderas intenciones. El velo también se puede traducir como esta barrera que hay entre la vida, las personas exteriores que vemos a la Llorona, y la muerte, esta mujer al otro lado del velo con sus ojos negros que enloquecen de tristeza. Finalmente, el contraste que hay entre la vestimenta blanca contra la noche por donde ronda le adjudica una aura fantasmal y uno la puede ver venir desde lejos. Ahora analizaremos otro elemento que es el agua, en este caso específicamente cuando la Llorona se sumerge para desaparecer y reaparece en diferentes cuerpos de agua. De acuerdo al diccionario de símbolos de Juan Eduardo Schirlot, la inmersión en las aguas significa el retorno a lo preformal, con su doble sentido de muerte y disolución, pero también de renacimiento y nueva circulación. La muerte afecta solo a la persona natural, mientras que el nuevo nacimiento, salir del agua, es de la persona espiritual. Considerando aquí a la Llorona, podemos tomar el agua como el símbolo de la resurrección del espectro buscando a sus hijos, pues aquí es donde los ahogó. Además de agregar el elemento de miedo a las personas que iban a lavar en las lagunillas o ríos, ya que la Llorona podría estar rondando. También considerando lo que dice Elena Rivas, el agua además de simbolizar la muerte, es continua, nunca se detendrá, nunca serán las mismas corrientes. Y cito, nunca alcanzará el destino, nunca volverá a tener en sus manos el pasado, siempre correrá tras aguas diferentes, insondables, eternas, inaprehensibles, como la misma leyenda de la Llorona. Finalmente tenemos los gritos. De acuerdo a Mariano Ortiz, especialista en medios audiovisuales, estos se relacionan con el mal augurio. De hecho, lo que ocurre al percibir su lamento es una sucesión de desgracias. También Rivas dice, y cito, es relevante observar el cambio en los lamentos. Antes de la conquista era una aseveración seguida de una pregunta. «Oh, hijos míos, ¿del todo nos vamos ya a perder?» Y otras veces decía, «Oh, hijos míos, ¿a dónde os podré llevar y esconder?» Aquí todavía hay un resabio de esperanza, o al menos un planteamiento de posible acción con ese «a dónde os podré llevar y esconder». Pero ya en la colonia tal grito ni asevera ni pregunta, simplemente es el continuo lamento. Un lamento que llena de espanto los corazones y hace temblar a los más valientes, ya que es la total desesperanza. Completando con las investigaciones de Alberto y Aiteana Martos García, los gritos de la Llorona se han llegado a interpretar como una forma de derrota, otro enlace a sus raíces relacionado con la caída de los mexicas. Es decir, en el plano denotativo se ha entendido como un lamento del pueblo americano por la calamidad sufrida durante la conquista. Ahora que hemos terminado con los elementos, hay que preguntarnos qué similitudes y diferencias hay entre ambos basándonos en sus elementos. Pues primero que nada, y apoyada por el trabajo de Mariana Portal y Vania Silais, diré que hay un cierto patrón narrativo en ambas leyendas. Conocemos cómo eran anteriormente al suceso, después el momento en que sucumbieron a la avaricia y o a la locura, y vagan hasta la fecha buscando castigar a aquellos desafortunados con su mismo dolor. Ambos son un símbolo de la desesperanza y la furia. Otro punto, es que ambas leyendas fueron cambiando mientras avanzaba el tiempo. A pesar de que la Llorona tiene mucho más peso en sus raíces indígenas que el charro negro, ambos fueron tomados como elementos en la época colonial como espantos y siguen viviendo hasta la fecha. Otro punto es que después enfocándonos en ellos como personajes, ambos son seres sobrenaturales a fin de cuentas, que no están vivos pero tampoco pueden descansar en paz, vagan para recuperar algo que se les fue arrebatado y posiblemente nunca encuentren. De aquí nos relacionamos a la idea de belleza que ambos tienen y cómo estos mismos cambian en el momento que logran atrapar a su víctima, que de hecho se resalta que son borrachos en la actualidad. Otro punto es su relación con el elemento del agua, transformaciones animales y cómo siempre se les ha visto vagar por los cerros. El punto final de similitud entre ambas leyendas es su simbolismo con la muerte y principalmente su más fuerte conexión. Basándome en lo que dice Dayana Elisa González Calderón y José Luis Martínez Castro, vemos que en México se trata bastante diferente a la huesuda que en otros países. Esto se basa porque en nuestras creencias precoloniales la muerte era algo sagrado, era un honor morir.
por lo cual nadie le tenía miedo. En cambio, cuando llegaron los conquistadores españoles, forzaron la religión católica, que en vez de aplastar todas estas creencias, de hecho se combinaron, y tuvimos resultados como el Día de Muertos actual, pero también se empezó a rendir tributo a la muerte mediante las leyendas que ahora contamos. A pesar de eso, se ve una representación de la época colonial, de una cultura rota en relación con la muerte. La Llorona se puede tomar como la derrota y dolor de todos aquellos que murieron. Una madre que llora a sus hijos, lo imperdonable y lo más doloroso. En cambio, el charro negro muestra la diferencia entre clases sociales y la fusión de ambas culturas. Esto lleva a un castigo de ultratumba. A fin de cuentas, el charro negro intentó salir de donde pertenecía y fue castigado. Finalmente, el camino de ambas leyendas se separa. El charro negro es un mujeriego y por su avaricia busca castigar a los mismos iguales a él. En cambio, la Llorona, considerando todas sus caras, es básicamente el arrepentimiento y el dolor, y busca también condenar a todos a que atrapen lo mismo. A pesar de ello, ambos buscan compartir su miseria en el mundo de los vivos, pero sus personajes individuales brillan y se inmortalizan como parte de las leyendas mexicanas. Ahora que les he contado todo esto, piensa en estas preguntas. ¿Considerarías a estos personajes como parte de la identidad mexicana? ¿Por qué? También, ¿crees que habrá nuevas adaptaciones en el futuro? Y si sí, ¿cómo serán? Solo un pequeño recordatorio también. El mundo de las leyendas es muy misterioso y si no tienes cuidado, te puedes perder en él.